Hola, mi nombre es Ruth Moreno. Actualmente estoy finalizando el segundo semestre de la carrera de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Para finalizar este semestre, dentro de la carga de materias, llevamos la materia de morfología del sistema nervioso, donde para finalizar esta materia realizamos un proyecto de disección de un encéfalo de caballo. Esta actividad estuvo a cargo del doctor Luis Manuel Franco Gutiérrez. Y pues el propósito principal es como integrar todos los conocimientos obtenidos a lo largo del semestre y ubicarlos en una pieza anatómica real o lo más cercano a la realidad, para que así nosotros nos quede más claro y ubicarlas físicamente. Eh, para recordar, el encéfalo equino está compuesto por los dos hemisferios cerebrales, el tallo cerebral y el cerebelo. El primer paso, pues obviamente, fue adquirir la muestra. Posteriormente, esta muestra la colocamos en un recipiente con formol o formaldehído para poder fijarla y conservarla. Con ayuda de una gasa, la colocamos en el recipiente para que no se, para que la estructura se mantuviera lo más intacta posible y que posteriormente pudiéramos observar cada una de las estructuras. La función de este líquido es evitar que los microorganismos descompongan el tejido y que nosotros posteriormente pues podamos tener una estructura en buenas condiciones. El tiempo aproximado que mantuvimos nuestra muestra fue de 3 meses y posterior a esto pudimos observar o hacer como las observaciones que el doctor nos iba pidiendo. El, Primeramente, para empezar, tenemos la vista dorsal del encéfalo y del tallo cerebral. Y aquí podemos ver que están cubiertas por las tres meninges, que son la dura madre, aracnoides y pia madre. También debemos recordar que existen espacios entre estas meninges, como lo es el espacio subepidural entre la dura madre y aracnoides, el espacio subaracnoideo entre la aracnoides y la pia madre. Estos espacios son muy importantes clínicamente. Entonces, aquí solo observamos la aracnoides en ambas estructuras. Después de esto retiramos la mitad de la aracnoides de un hemisferio cerebral y en el tallo cerebral también la retiramos completamente. Es importante recordar que las tres meninges son importantes para la protección del sistema nervioso, que es el encéfalo y la médula espinal. Mm, Después de esto, haríamos una recapitulación de los surcos y circunvoluciones que tiene el encéfalo equino, o aquí lo adaptaríamos lo que vimos en clase a un encéfalo equino, que sería la cisura central o de Rolando, que podemos observar aquí. La fisura longitudinal medial, que esa es muy reconocible, que se encuentra entre ambos hemisferios cerebrales. La cisura lateral o de Silvio es un poco más difícil observarla en esta vista. Como recordaremos, divide a los lóbulos en frontal, parietal, temporal y occipital. Para recordar un poquito de las funciones, aquí también los tenemos. El lóbulo frontal era el relacionado era más al movimiento. El lóbulo parietal más a la sensibilidad y la concentración de información. El lóbulo occipital más relacionado a la vista. Y el lóbulo temporal relacionado con los sonidos. Eso a grandes rasgos. También para recordar algunas áreas de Brodmann, que sería la 43 de la audición, que como vemos está en el lóbulo temporal. El área 213 o somatosensorial, que se encuentra en el lóbulo parietal, que es sensitivo. La circunvolución postcentral o el área motora número 4, que es acerca de los movimientos voluntarios, es sumamente motora, ya que también se encuentra en el frontal. Tenemos también mm, la visión, aquí obviamente en el lóbulo occipital.
que serían todas las áreas 17, 18, 19, la 37. En fin, eso sería como todo en resumen y lo que podemos observar en este cerebro. Ahora, la vista ventral del encéfalo, en mi caso, era un poco difícil observar algunas estructuras, pero las estructuras que pudimos observar son estas. La primera es la fisura longitudinal, que esta es muy visible. El surco olfatorio, que es el que deja el nervio olfatorio número 1, el nervio craneal 1. Y también observamos los pedúnculos cerebrales, que serían estos dos, donde emerge el nervio craneal 3, el tracto óptico relacionado con el nervio óptico 2, y pues obviamente la fosa interpeduncular que se encuentra entre los dos pedúnculos cerebrales. También observamos el uncus, que posteriormente fue importante para poder retirar algunas estructuras. Y aquí es un poco difícil reconocerlas, pero sí se observan que serían los dos surcos. El surco rinal de manera más rostral y el surco colateral, el surco renal que se continúa como surco colateral, y el surco temporo-occipital. Estos dos surcos nos van a dividir en 3 circunvoluciones o giros, que el primero sería el giro para-hipocampal. El de en medio sería el giro temporo-occipital medial, y el último, que sería será el giro temporo-occipital lateral. También podemos observar el mesencéfalo, que es parte del tallo cerebral, y los cuerpos mamilares, que se verían aquí un poco. Estas serían las estructuras más visibles de esta vista. Y ahora, hablando un poquito de la vascularización del encéfalo, tenemos, no se alcanzan a ver tanto, pero algunas de las arterias que se ven son la arteria cerebral media, la arteria carótida interna, que sería la continuación de la arteria cerebral media, y la arteria temporal superficial. La arteria basilar se encontraría aquí, lo más ventral, al tallo cerebral, que como lo vemos en la imagen de la izquierda, es una arteria muy importante para formar el polígono de Willis. Como sabemos, el polígono de Willis está formado por la arteria cerebral anterior, media y posterior, y adyacentes como la arteria aica, pica y la circunfleja larga. De arterias no se alcanzaron a ver tanto en este cerebro, pero estas son las más visibles. Posterior a esto hicimos distintos cortes en el cerebro para poder alcanzar a ver las estructuras de la configuración interna. Primero hicimos un corte por arriba de la circunvolución del cíngulo, y como era un corte muy lejano, seguimos cortando hasta llegar al cuerpo calloso, donde al sentir como que se hundía un poco el cerebro, realizamos un corte en cuadro para observar las estructuras de la configuración interna, precisamente. Aquí podemos observar que ya después de 4 cortes o 4 rebanadas del cerebro, ya se puede observar el interior de esta estructura. Lo que quisimos hacer, o lo más parecido, es esta imagen de Netter, donde podemos observar la cabeza del núcleo caudado y el tálamo. Las estructuras no se conservaron tanto porque en este cerebro como que se comenzó a echar a perder la parte del polo occipital. Entonces se podría alcanzar a ver la glándula pineal difícilmente, y los cuerpos mamilares, pero esos vendrían siendo las estructuras que vienen en la imagen de Netter, más caudales. Se podría decir que este es el septo pelúcido, y eso sería lo único que alcanzaríamos a ver después de retirar toda la sustancia blanca y la sustancia gris de los hemisferios cerebrales. Este era como el
Este era como el principal objetivo de hacer los cortes en el cerebro. Y posterior a esto, con el tallo cerebral, después de quitar las meninges, observamos cada una de las partes de la vermis del cerebelo, que serían nódulo, úvula, pirámide, túber, folia, declive, culmen, lobulillo central y la língula. Todas estas partes son muy importantes, ya que conforman la vermis del cerebelo, y como lo vemos en la imagen de la derecha, ahí se alcanzan a ver separados cada uno de estas regiones. También se introdujo un estilete en el acueducto de Silvio o mesencefálico, que salió por el cuarto ventricular, ya que, como sabemos, los ventrículos están unidos para que el líquido cefalorraquídeo circule a través de todo el sistema nervioso. Esto es por los plexos coroideos y filtración de la sangre en los senos durales, como sabemos. Para finalizar, vamos a tener las vías aferentes y eferentes. Realizamos un corte en la médula espinal, un corte axial, donde observamos donde se podrían observar algunos fascículos. Recordamos que las vías aferentes siempre van a recibir información sensorial, ya sea exteroceptiva o propioceptiva. Dentro de la información exteroceptiva vamos a tener a la vía del sistema anterolateral, compuesta por las 4 vías, que son espinotalámica lateral, espinotalámica medial, espinomesencefálica y espino-reticular. Estas vías van a recibir dolor, temperatura y tacto grueso. Dentro de la información sensorial propioceptiva consciente, vamos a tener a la columna dorsal lemnisco-medial, que va a ser el famoso cuando PPTV, que es sinestesia, presión, posición, tacto fino y vibración. Y la información propioceptiva inconsciente será llevada por las 2 vías, espinocerebeloso dorsal y espinocerebeloso ventral, que vendrían siendo los fascículos marcados en blanco, el espinocerebeloso dorsal, el gris, espinocerebeloso ventral, y el sistema anterolateral marcado en azul. Dentro de las vías eferentes o motoras, las vamos a dividir en 2, flexoras inhibitorias y extensoras excitatorias. Dentro de las flexoras inhibidoras vamos a tener a la vía corticoespinal lateral, que vendría siendo el fascículo color verde limón, que se va a encargar de movimientos voluntarios, al igual que la corticoespinal medial, que vendría siendo el verde más claro. Y la última flexora inhibitoria sería la rubroespinal, que viene marcada aquí en rojo, que se encarga de ser el filtro para los movimientos finos. Y ya las vías extensoras excitatorias será la vía tectoespinal, que está marcada en café, que se encarga de los movimientos oculares y movimientos del cuello, relacionarlos. Y la vía vestibuloespinal medial y lateral, que se encargan del equilibrio. La vía vestibuloespinal medial o fascículo longitudinal medial es el que marco aquí en naranja, y la vía vestibuloespinal lateral es la que marco aquí en amarillo. Las últimas 2 vías extensoras excitatorias son la reticuloespinal pontina, que vendría siendo la que marco aquí en rosa, y la vía reticuloespinal vulvar, la que marco en morado. Estas 2 vías se van a encargar básicamente de la postura. Estas son los fascículos que alcanzamos a ver en la médula espinal y algunas de las estructuras que alcanzamos a observar en esta disección. Por mi parte sería todo y gracias por su atención.